Hola, qué gusto que estés aquí. Hoy te voy a enseñar todas las reuniones o ceremonias de Scrum. Quédate hasta el final para que conozcas todas las reuniones de este framework de los enfoques ágiles. Voy a comenzar mostrándote un repaso del flujo Scrum. En primer lugar, para iniciar un proyecto, ya sea que se vaya a ejecutar bajo un enfoque adaptativo, conocidos como ágil, o bajo un enfoque predictivo, conocidos como tradicional, se debe elaborar y presentar un caso de negocio. En este se incluye la justificación del negocio para el proyecto y en el enfoque Scrum normalmente el Product Owner analiza y confirma la justificación del proyecto. Luego, el Product Owner debe crear una declaración de la visión del proyecto y obtener la aprobación de aquellas personas que toman las decisiones claves en la organización, que generalmente son los ejecutivos o directivos o algún consejo o comité administrativo del proyecto o del programa. Incluso podría ser la PMO quien tenga este rol dependiendo de la organización. Posteriormente, el Product Owner desarrolla el backlog priorizado del producto que contiene una lista de los requerimientos del negocio y del proyecto por orden de importancia. Y esta lista está en forma de historias de usuarios. Recuerda que las historias de usuarios son una forma simple de documentar los requerimientos y funcionalidades que desea el usuario final. Son unas descripciones cortas escritas desde la perspectiva de la persona que necesita una nueva funcionalidad, producto o servicio. Los requerimientos expresados en las historias de usuarios son oraciones breves, sencillas y fáciles de entender. Supongamos que yo soy la gerente de finanzas de un banco y se va a llevar a cabo la implementación de un sistema de inversión. Un ejemplo de una historia de usuario relacionada con la implementación de un sistema de inversión podría ser: como gerente de finanzas, quiero que el sistema requiera de mi aprobación para toda inversión que sea superior a $1 millón. En el siguiente paso, en el flujo de Scrum, consiste en realizar la planificación del sprint, donde se consideran las historias de usuarios de alta prioridad para incluirlas en el sprint. Luego, el equipo de Scrum trabaja en la creación de los entregables mediante incrementos del producto. Durante el sprint también se llevan a cabo las daily stand-up o reuniones diarias, que son unas reuniones breves y concretas donde los miembros del equipo discuten el progreso diario. Al final del sprint se lleva a cabo una revisión del mismo, donde se hace una demostración de los entregables al Product Owner y los stakeholders relevantes. El Product Owner acepta los entregables solo si cumplen con los criterios de aceptación predefinidos. El ciclo del sprint termina con la retrospectiva del mismo, donde el equipo analiza las formas de manejar los procesos y el rendimiento a medida que se avanza al siguiente sprint y así hasta concluir el proyecto. Y al concluir todos los sprints se realiza la revisión del proyecto. Si alguno de estos términos de Scrum son nuevos para ti, te sugiero que veas el video que explica qué es Scrum y luego vuelvas a este video. Mi nombre es Joana López y publico con frecuencia contenidos de valor sobre la Dirección Organizacional de Proyectos, UOPM por sus siglas en inglés. Veamos ahora cuáles son las distintas reuniones que ocurren en el flujo Scrum. Son varias las reuniones que incluye este enfoque. La primera reunión es la reunión de visión del proyecto, la cual se realiza entre el Product Owner y los stakeholders o interesados. Esta reunión ayuda a identificar el contexto empresarial, los requerimientos del negocio y las expectativas de los stakeholders a fin de que se pueda desarrollar una eficaz declaración de la visión del proyecto que es conocida como Project Vision Statement. Durante la reunión se revisa el caso del negocio del proyecto y se crea la declaración de la visión que sirve de inspiración y proporcionará un enfoque para todo el proyecto. Esta declaración identifica las necesidades del negocio, que son aquellos resultados que se espera cumpla el proyecto. Debe ser bien estructurada y debe explicar las necesidades empresariales, así como lo que el proyecto busca cumplir. Un ejemplo de una declaración de visión de un proyecto, siguiendo con el mismo ejemplo de la implementación del sistema de inversión, sería desarrollar un sistema de inversión con límites de aprobación, fácil de usar y con una interfaz gráfica agradable.
Esta reunión no tiene un time box definido. Recuerda que en Scrum se tienen algunos tiempos asignados o tiempos específicos para algunas reuniones del flujo de Scrum. Antes de la reunión de revisión del backlog priorizado del producto, puede llevarse a cabo el taller de historias de usuarios. El Scrum Master facilita estas sesiones donde el equipo principal Scrum interviene y en ocasiones se recomienda incluir a otros stakeholders. En estos talleres se ayuda al Product Owner a dar prioridad a los requerimientos y permite que el equipo principal de Scrum tenga una perspectiva compartida de los criterios de aceptación. Esto asegura que las épicas y las historias de usuarios describan la funcionalidad desde el punto de vista de los usuarios, que sean fáciles de entender y que se puedan calcular de forma segura. Recuerda que las épicas son unas historias de usuarios que por su gran tamaño el equipo las descompone en historias de usuarios con un tamaño más adecuado para gestionarlas bajo los principios y técnicas ágiles. Algunas historias de usuarios tal vez sean demasiado extensas o amplias como para poderse manejar dentro de un solo sprint. Los talleres de historias de usuarios son útiles en la comprensión de las expectativas de los usuarios y son excelentes para la formación de los equipos. También facilitan la preparación y la planificación del próximo sprint. Un taller de historias de usuarios es una buena plataforma para discutir y aclarar todos los elementos de un producto y generalmente se profundizan detalles más pequeños para garantizar la calidad. Estos talleres no tienen un time box definido. Ten en cuenta que cuando se crea el backlog priorizado del producto, a veces pueden llevarse a cabo dos reuniones. Una de esas reuniones son las del grupos de enfoque o focus group, las cuales ayudan al desarrollo de épicas e historias de usuarios y conducen a un producto de mejor calidad. Con ello contribuyen a la satisfacción de las expectativas de los usuarios. En estas reuniones se pueden refinar y crear las épicas. Son una sesión guiada por un moderador para que las personas puedan ofrecer sus opiniones, percepciones o valoraciones sobre un producto, servicio o resultado deseado. Estas reuniones se realizan normalmente para la planificación, evaluación o mejora de un producto o servicio y son una técnica para entender las necesidades y expectativas del usuario respecto al producto que se propone. Estas reuniones no tienen un time box definido. La otra reunión que puede llevarse a cabo cuando se crea el backlog priorizado del producto son las reuniones de grupos de usuarios. En estas reuniones se discuten las épicas apropiadas y esto ayuda a la formulación de los criterios de aceptación para el producto y proporciona información valiosa para el desarrollo de las épicas. Ten en cuenta que la reunión del grupo de usuarios son de vital importancia para evitar trabajos costosos que pudieran resultar por la falta de claridad sobre las expectativas y exigencias. Incluyen a los stakeholders relevantes, principalmente a los usuarios o clientes del producto, los cuales brindan al equipo principal de Scrum información de primera mano sobre sus expectativas. Estas reuniones también promueven un sentido de compromiso con el proyecto, así como un entendimiento común entre el equipo principal de Scrum y los stakeholders relevantes. Para estas reuniones no se tiene un time box definido. Veamos a continuación la reunión de revisión del backlog priorizado del producto. El backlog priorizado del producto es una lista con todos los requerimientos iniciales del producto que se va a desarrollar, es decir, es una pila o un montón de trabajo. El backlog priorizado del producto contiene las historias de usuario priorizadas y esta información es pública, es decir, todos los miembros del equipo pueden verla, así como las personas que están fuera del equipo Scrum. El backlog priorizado del producto se actualiza y se refina continuamente. Por ello, se llevan a cabo estas reuniones en las que se analiza cualquier cambio o actualización al backlog y se incorpora a dicho backlog según sea necesario. Ten en cuenta que es una reunión formal y durante el proceso de refinamiento se ayuda al equipo Scrum a repasar todo el consenso sobre el refinamiento. Además, debe darse durante todo el proyecto, es decir, una actividad continua del Product Owner. El Product Owner puede incluir nuevas historias de usuarios o volver a priorizar las historias de usuarios vigentes.
También los miembros del equipo del proyecto Scrum o los stakeholders pueden proporcionar sugerencias sobre nuevas historias de usuarios al Product Owner. El Product Owner es quien está encargado de que se lleve a cabo la reunión de revisión del backlog priorizado del producto. La importancia de estas reuniones, además de que el equipo de Scrum entienda los requisitos del cliente, es también que ayuda al equipo a familiarizarse y entienda las historias de usuario y cuáles son las historias de usuario de mayor prioridad para que de esta forma puedan ser refinadas por el equipo Scrum y así puedan estimar adecuadamente el esfuerzo que requieren. A medida que se refinan las historias de usuario, el equipo Scrum asignará o actualizará las estimaciones a alto nivel del esfuerzo que se requiere para ejecutar cada una de ellas. Las reuniones de revisión del valor priorizado del producto garantizan que se eliminen aquellas historias de usuarios que son irrelevantes. En estas reuniones también pueden definirse los criterios de aceptación y los criterios de determinación de los entregables, así como la identificación y evaluación de riesgos, como las posibles respuestas a los riesgos de alta prioridad. Esta reunión no tiene un time box establecido. A continuación vamos a hablar de la reunión de planificación de lanzamiento. Estas reuniones se llevan a cabo para desarrollar un plan de lanzamiento. Este plan incluye funcionalidades útiles que serán entregadas al cliente. El objetivo principal de estas sesiones es hacer que el equipo Scrum cuente con una visión general de los lanzamientos y del calendario de entrega del producto que se estará desarrollando y que puedan alinearse con las expectativas del Product Owner y los stakeholders relevantes, principalmente con el patrocinador o sponsor del proyecto. Ten en cuenta que los lanzamientos van a depender de las estrategias de la organización y la relación que existe con el lanzamiento de los productos que tiene prevista la empresa. Es decir, algunas organizaciones prefieren llevar a cabo despliegues continuos, otras prefieren llevar a cabo despliegues por etapas. Dependiendo de la estrategia de la organización, los lanzamientos en los proyectos pueden estar guiados por la funcionalidad a sacar a producción o por algunas fechas predefinidas. En el framework Scrum se promueve la toma de decisiones iterativas basada en información en lugar de por una planificación anticipada y detallada como ocurre en los enfoques tradicionales o en cascada. Es decir, no se necesita un plan detallado de lanzamiento para todo el proyecto. El plan puede actualizarse constantemente a medida que la información relevante está disponible. Estos cronogramas, aunque son tentativos y están sujetos a cambio, son de suma importancia para evaluar si habrá posibilidades de que los proyectos cumplan con los plazos requeridos y son de especial importancia para mostrar las dependencias. Estas reuniones no cuentan con un time box definido. A continuación veamos las reuniones de planificación del sprint. Quédate hasta el final para que termines de conocer todas las reuniones del flujo Scrum. Los sprints empiezan con una reunión de planificación del mismo, en la cual se consideran las historias de usuarios de alta prioridad para su inclusión en el sprint. El equipo principal de Scrum crea el Sprint Backlog, que contiene todas las tareas que serán completadas en un sprint, o lo que es lo mismo, la planificación del trabajo a realizar. El equipo revisa las historias de usuarios comprometidas para el sprint e identifica las actividades accionables o las tareas que son necesarias para implementar los entregables y cumplir con los criterios de aceptación de los usuarios. El Product Owner se encuentra presente durante esta reunión en caso de que se necesite alguna aclaratoria relacionada con las historias de usuarios que fueron comprometidas. La reunión de planificación del sprint se divide en dos partes. Una primera parte de definición del objetivo y una segunda parte de identificación y estimación de las tareas. Durante la primera parte de la reunión o definición del objetivo, el Product Owner explica las historias de usuarios de más alta prioridad o los requerimientos que están en el backlog priorizado del producto. El equipo Scrum, en colaboración con el Product Owner, se compromete con las historias de usuarios, es decir, define cuál es la meta del sprint. La segunda parte de la reunión consiste en la identificación y estimación de las tareas, donde el equipo Scrum decide cómo va a completar los elementos que fueron seleccionados del backlog priorizado del producto para cumplir con la meta del sprint.
del sprint. El equipo Scrum estima el esfuerzo que es necesario para completar las tareas y estima los esfuerzos en función de personal y de recursos necesarios para llevar a cabo todas las tareas del sprint. El esfuerzo se estima desglosando las historias de usuarios comprometidas en tareas específicas y se compilan en una lista de tareas. Las historias de usuarios comprometidas se incluyen en el backlog priorizado del producto al que se le dará seguimiento. Algo importante en el enfoque Scrum es que cada miembro del equipo también utiliza la lista de tareas con el esfuerzo estimado o lista de tareas que están asociadas a las historias de usuarios que se van a ser incluidas en el sprint para seleccionar las tareas que planea trabajar en el sprint con base a sus habilidades y su experiencia. Por eso es que son equipos autoorganizados. El esfuerzo estimado se expresa en términos de los criterios de estimación que fueron acordados por el equipo. El equipo Scrum elabora el Sprint Backlog, que es la lista de actividades, y elabora el Sprint Burden Chart, que es una gráfica que va a ir mostrando la cantidad de trabajo pendiente en el sprint actual. La reunión de planificación del sprint brinda oportunidades al equipo para que identifique y evalúe riesgos que pueden presentarse y también para que implemente las respuestas a los riesgos de alta prioridad. Estas reuniones tienen un time box asignado de 8 horas para un sprint de un mes de duración. Otra reunión que puede llevarse a cabo en el flujo Scrum es la reunión de riesgos. Los riesgos se pueden priorizar con el apoyo del Product Owner, quien convoca a una reunión al equipo Scrum. Opcionalmente, se puede invitar a otros stakeholders relevantes para que participen en esta reunión. El equipo pudiera reunirse para dar prioridad a distintos riesgos con base a una evaluación subjetiva del impacto que tiene el riesgo sobre los objetivos del proyecto. A continuación, vamos a ver la reunión diaria o Daily Stand-up. Durante el sprint se llevan a cabo las Daily Stand-up o reuniones diarias que son muy breves y concretas, donde los miembros del equipo discuten el progreso diario. Los miembros del equipo Scrum se actualizan los unos a los otros referente a sus progresos y sobre los impedimentos que pudieran estar enfrentando. En estas reuniones todos los miembros del equipo informan sobre lo que hicieron el día anterior, lo que van a hacer hoy y cualquier problema que les impida completar las tareas en el sprint actual. Esta reunión es organizada por el Scrum Master y el objetivo es informar sobre cómo avanza el proyecto respondiendo a las siguientes 3 preguntas. Primero, ¿qué he hecho desde la última reunión? Segundo, ¿qué tengo planeado hacer antes de la siguiente reunión? Tercero, ¿qué impedimentos u obstáculos, si los hubiera, estoy enfrentando en la actualidad? Al enfocarse en estas 3 preguntas, todo el equipo puede tener una comprensión clara de la situación del trabajo. En ocasiones se pueden discutir otros elementos, pero se mantiene al mínimo en razón del tiempo asignado que tiene la reunión. Es muy recomendable que, de ser posible, los miembros del equipo den respuesta a las 2 primeras preguntas en forma cuantificable en lugar de dar largas respuestas cualitativas. En los Daily Stand-up, los miembros del equipo Scrum hablan abiertamente sobre los impedimentos para completar sus tareas y buscan ayuda de otros miembros del equipo. Los miembros con más experiencia del equipo Scrum también pueden ayudar a aquellos que tengan relativamente menos experiencia y conocimiento del proyecto o de la tecnología. Los miembros del equipo pueden organizar reuniones adicionales después de la Daily Stand-up con la finalidad de abordar temas que requieran mayor discusión. Esta reunión permite que los miembros del equipo den reportes sobre su progreso en el sprint y les permite planificar las actividades del día. La duración de la reunión es muy corta y se busca que todos los integrantes del equipo Scrum estén presentes. Una regla importante es que la reunión no se cancela o se retrasa si uno o más miembros no pueden asistir. El equipo Scrum pudiera también discutir con el Scrum Master los riesgos específicos relacionados a sus tareas durante los Daily Stand-ups. Esta reunión es altamente focalizada y tiene un time box de 15 minutos. A continuación, veamos en qué consisten las reuniones de revisión del sprint.
Estas reuniones se convocan al final de cada sprint, en la cual el equipo Scrum presenta los entregables del sprint o los logros del mismo, incluyendo las nuevas funcionalidades o los productos elaborados al Product Owner y los stakeholders relevantes. Esto brinda una oportunidad para que el Product Owner y los stakeholders inspeccionen lo que se ha completado hasta el momento y determinen si deben realizarse cambios en el proyecto o en los procesos en sprints posteriores. El Product Owner acepta los entregables solo si cumplen con los criterios de aceptación predefinidos. Este revisa el producto o los incrementos del producto para compararlos con los criterios de aceptación acordados en las historias de usuarios y acepta o rechaza las historias de usuario completadas. La reunión de revisión del sprint tiene un time box de 4 horas en un sprint de un mes. Ahora veamos en qué consisten las reuniones de retrospectiva del sprint. El ciclo del sprint termina con una reunión retrospectiva del sprint donde el equipo analiza las formas de mejorar los procesos y el rendimiento a medida que se va avanzando hacia el siguiente sprint. Es el último paso de un sprint. El Scrum Master y el equipo Scrum se reúnen para analizar las lecciones aprendidas durante todo el sprint. Esta información se documenta en forma de lecciones aprendidas que pueden aplicarse a futuros sprints. Frecuentemente, como resultado de esta discusión, pueden haber mejoras aceptadas. El equipo Scrum utiliza la retrospectiva del sprint para identificar lo que salió bien y lo que no salió bien en el sprint con el objetivo de aprender y mejorar sprints futuros. Esto proporciona una oportunidad para que el Scrum Master trabaje con el equipo y esté más preparado para el próximo sprint. Esto también garantiza que la colaboración sea aún más eficaz en el próximo sprint. Durante esta reunión, el equipo Scrum reflexiona sobre el sprint anterior en relación a los procesos que se siguieron, las herramientas empleadas, la colaboración y los mecanismos de comunicación, así como otros aspectos de interés para el proyecto. Todos los miembros del equipo Scrum asisten a la reunión que es organizada y moderada por el Scrum Master. Se recomienda que asista el Product Owner, aunque no es obligatorio. Un integrante del equipo se debe desempeñar como secretario y documentar las discusiones y los elementos para acciones a futuro. Es esencial celebrar esta reunión en un entorno abierto y relajado a fin de fomentar la completa participación de todos los miembros del equipo. Los objetivos primordiales de la reunión son identificar 3 elementos específicos. Primero, las cosas que el equipo necesita seguir haciendo, es decir, las mejores prácticas. Segundo, las cosas que el equipo necesita empezar a hacer, que son las mejoras en los procesos. Y tercero, las cosas que el equipo necesita dejar de hacer, como problemas de procesos y embotellamiento. Estas áreas se analizan y se crea una lista de mejoras accionables aceptadas. Esta reunión tiene un time box de 4 horas para un sprint de un mes. A continuación veamos en qué consisten las reuniones de retrospectiva del proyecto. Esta reunión se realiza cuando concluye el proyecto. Los stakeholders y miembros del equipo principal de Scrum se reúnen para hacer una retrospectiva del proyecto e identificar, documentar e internalizar las lecciones aprendidas. En la reunión, los participantes documentan las lecciones aprendidas y realizan revisiones en busca de oportunidades para mejorar los procesos y atender ineficiencias. La reunión de la retrospectiva del proyecto es una reunión para determinar las formas en que la colaboración y la eficacia del equipo pueden mejorarse en futuros proyectos. También se analizan las oportunidades positivas, negativas y potencialidades para mejorar. Tanto las reuniones de retrospectiva del sprint y retrospectiva del proyecto crean un ambiente de introspección, aprendizaje y capacidad de adaptación que conllevan a un ambiente de trabajo innovador y creativo. Esta reunión no tiene un time box asignado. También es importante que sepas que en proyectos grandes pueden existir varios equipos Scrum realizando sprints en paralelo. Entonces es necesario coordinar los distintos sprints, por lo que debe ser necesario que puedan llevarse a cabo sesiones de Scrums
conocidas como SOS o SOS, a fin de coordinar los esfuerzos entre los distintos equipos de Scrum. En estas reuniones, los miembros del equipo Scrum tienen la oportunidad de discutir los problemas que tienen un impacto en el proyecto. Esta discusión y resolución oportuna de los problemas en las reuniones de Scrums mejora en buena medida la coordinación entre los distintos equipos de Scrum y reduce también las necesidades de rediseñar o volver a realizar el trabajo. Si te ha gustado este video, apóyame con un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise sobre mis contenidos. También te invito a que te suscribas al canal de Telegram, donde podrás estar en contacto conmigo. Te dejo el enlace en la descripción.